Esta presentación describe las características principales de la serie de lectura y de la serie de lenguaje Hagamos Caminos. Les habla Almaflor Ada, una de las autoras de estos materiales. Caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas. Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. Muchos modos de ver la vida. Posiblemente toda civilización, toda cultura, todo grupo humano, toda época ha tenido su modo de ver la vida. Quizá hasta podemos presumir que individualmente cada uno de nosotros tiene su modo de ver la vida. Y sin embargo, quizá también es posible decir que todos estos modos de ver la vida pueden caer en uno de dos extremos. Aceptar que en la vida hay caminos ya hechos y que nuestra misión, nuestro propósito es andar por esos caminos que otros crearon para nosotros. O considerar en cambio, como el poeta Antonio Machado, que nos dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, que nos sugiere que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de crear nuestro propio camino. A través de nuestras ideas, a través de nuestros pensamientos, para dar cauce a nuestras emociones, para cumplir cada uno de nuestros sueños y ambiciones, hacemos el camino propio de nuestra vida. La razón de estas palabras es quizá el explicarles a ustedes, antes de entrar en las características propias de la obra, por qué llamamos a estos materiales Hagamos Caminos. Porque se insertan dentro de una filosofía vital que cree que los caminos no están hechos, los hacemos al andar. Permítanme, antes que nada, decir unas breves reflexiones sobre el lenguaje. La capacidad de usar el lenguaje es habilidad de los seres humanos, es decir, es una de las características esenciales que nos hace ser distintos de los demás seres vivos. El uso del lenguaje nos ha hecho seres históricos, es decir, capaces de recoger las experiencias del pasado, de transmitirlas y de permitirle a las generaciones siguientes tener una experiencia enriquecida. Es también el lenguaje el que nos hace seres sociales, es decir, capaces de acometer empresas que individualmente superarían las fuerzas de cada uno de nosotros. En suma, el lenguaje es característica definitoria de la humanidad, de la humanidad, del ser humano, y permítase la redundancia, del
de hombres y mujeres, por no decir del hombre. Bien, ¿qué tiene esto que ver con unos materiales que paso a describir? Tiene mucho que ver. El reconocimiento de esta característica esencial del lenguaje como posibilidad de la definición de la individualidad de cada ser humano y de su esencia humana. Es lo que nos ha llevado al cuidado, a las largas discusiones, debates, análisis, investigaciones que sustentan los materiales de que hablamos. Porque no se trata, cuando se habla del lenguaje, de un contenido cualquiera. Es un contenido que ilumina, que inspira la vida toda de cada uno de nosotros. Porque a través del lenguaje no solamente nos comunicamos para poder llevar a cabo esas empresas sociales. A través del lenguaje no solamente recibimos toda la información académica que está basada esencialmente en el uso del lenguaje, sino que a través del lenguaje también podemos expresar nuestras emociones, podemos expresar nuestros sentimientos, podemos reconocer nuestra propia interioridad, llegar a conocernos mejor, cada uno de nosotros a nosotros mismos. Y además podemos pensar, podemos imaginar, podemos soñar, podemos entrar en contacto con una realidad no presente, con una realidad todavía no existente. Y en este punto quisiera demorarme un momento. Decía hace unos minutos que el uso del lenguaje determina la esencia del ser humano. Creo que también habría que decir que es que gracias al lenguaje el ser humano es capaz de reconocer la realidad y de reconocer la capacidad de transformación de la realidad, es decir, de mejorar, de embellecer, de reformar, de recrear la realidad misma. Y esto es muy importante. Esto nos lleva nuevamente a aquella especie de dicotomía inicial con la que comenzábamos. Cuando comparamos al ser humano con el resto de los seres vivos del planeta, nos encontramos que hay una diferencia fundamental. Los seres vivos se adaptan, animales, vegetales, se adaptan a la realidad circundante, modifican su cuerpo, modifican su propio modo de vida para adecuarse a la realidad que los circunda. El ser humano, en cambio, hace lo contrario. El ser humano transforma la realidad que tiene alrededor suyo. Es decir, aunque no tenemos alas, volamos mucho más lejos que cualquier ave. Aunque